En la figura se muestra una pila de ladrillos idénticos, colocados de manera peculiar. Determinar el máximo valor de X de tal modo que el sistema permanezca en equilibrio. Tenemos esta pila de ladrillos, los tres ladrillos son idénticos y se han colocado de una manera muy especial. Vean que el ladrillo número 2 se ha movido una distancia X a la derecha. Y luego el ladrillo número 3 también se ha movido la misma distancia X a la derecha. Entonces se ha formado una especie de escalones o gradas. Cada ladrillo mide una longitud de L. Resulta interesante el problema porque no nos dan las medidas de los ladrillos, ni tampoco nos dan los pesos de los ladrillos. Entonces resulta interesante porque a pesar de la poca información que nos dan, sí es posible averiguar cuál es la distancia máxima a la cual estos ladrillos se pueden correr antes de que se volteen y caigan. No es difícil imaginar esa situación. Podemos experimentarlo allá en casa usando cajas, por ejemplo, cajas iguales. Las vamos apilando una encima de otra y luego comenzamos a correr las cajas que están por arriba de la primera, una distancia arbitraria, poco a poco, hasta llegado un momento descubriremos que las cajas se voltean y caen. Entonces lo que queremos es averiguar la distancia X para la cual las cajas o los ladrillos en este caso todavía permanecen en equilibrio. Bien, esta es la situación del problema. ¿Cómo procedemos? El primer paso es elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre. Número romano 1. Diagrama de cuerpo libre. O como le hemos llamado en la mayoría de los problemas, el famoso DCL. Diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre constituye un dibujo simplificado de aquellos elementos, de aquellas partículas, de aquellos cuerpos que están afectados por las diferentes fuerzas y que por lo tanto van a tratar o van a producir algún efecto en su estado de movimiento. Entonces notemos algo muy interesante. Fíjense que el ladrillo número 1, el primer ladrillo, el ladrillo que está abajo sobre el suelo, ese ladrillo no está en peligro de voltearse. Los que están en peligro de volteo son los ladrillos 2 y 3, los que están arriba. El ladrillo número 1 no, porque él está directamente sobre el suelo. Los demás ladrillos pueden experimentar cualquier cosa, mientras que el ladrillo número 1 siempre va a permanecer en equilibrio. Entonces ese ladrillo no debe figurar directamente en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, para representarlo, lo que vamos a hacer es dibujar al ladrillo número 1 con línea fantasma. La línea fantasma es una línea punteada o una línea basada en pequeños segmentos. Eso es lo que hacemos porque no es un elemento que vaya a estar afectado directamente por los momentos que van a producir las fuerzas que accionan sobre esos elementos. Tenemos entonces el ladrillo número 1. Encima está el ladrillo número 2 a una distancia X determinada. Y este ladrillo sí que va a poder experimentar un efecto giratorio si se excede la distancia X. Entonces este ladrillo sí es importante y lo dibujamos con línea continua. Y luego encima directamente está el ladrillo número 3. Este también es susceptible a los cambios de movimiento si se excede la distancia X. Ahí están los ladrillos. Ahora, el peso de esos ladrillos, porque definitivamente tienen una masa, no sabemos cuánto es, pero tienen masa, el peso va a accionar exactamente en el centro de cada ladrillo. Es lo que llamamos centro de gravedad. Y el centro de gravedad para esta figurita rectangular se obtiene trazando diagonales. Si yo trazo una diagonal en este sentido y otra diagonal en las esquinas opuestas, pues voy a obtener el centro geométrico de esta figurita. Y en ese centro geométrico es en donde el peso se va a concentrar. Eso es lo que llamamos centro de gravedad, donde acciona toda la concentración del peso en un cuerpo, en un objeto, en una partícula. Y como no sabemos cuánto pesa, pues sencillamente lo vamos a etiquetar como
W. W mayúscula, que es la literal que normalmente utilizamos para representar el peso. Para el ladrillo número 2, este es el número 3. No los voy a enumerar porque si no se va a llenar de demasiada información. El ladrillo número 2 también va a tener un peso y este peso va a accionar en su centro geométrico. Para localizar el centro geométrico basta un par de diagonales. En el caso de una circunferencia, el centro geométrico es donde nosotros colocamos el compás para trazar la circunferencia. Un rectángulo o cuadrado, pues trazamos diagonales. La situación se complica cuando la figurita ya es más general, como un polígono. Ahí ya no es tan fácil hallar el centro geométrico, pero en el caso de estas figuritas sí. W es el peso que está actuando en ese bloque. Y luego, debido al peso producido por esos ladrillos, va a producirse una reacción normal, tercera ley de Newton. Para toda acción siempre hay una reacción. Y esa reacción la va a generar el primer ladrillo. Viene en realidad desde el suelo, pero el suelo ya no nos interesa acá. La reacción normal viene desde el ladrillo. Exactamente en este punto, en donde está la pestañita del primer ladrillo, porque es este punto el que va a servir de giro o de pivote cuando los ladrillos intenten voltearse. Entonces, exactamente en este punto de acá va a estar la fuerza que nosotros llamamos normal. Acción, reacción, tercera ley de Newton. A causa de estos dos pesos se va a producir una fuerza de reacción normal que intenta contrarrestar a esos pesos. Ya vamos más o menos avanzando en nuestro diagrama de cuerpo libre. Para calcular momentos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una fuerza y un brazo de palanca. Las fuerzas ya están. Ahora necesitamos determinar los brazos de palanca. Y los brazos de palanca tienen que ir referidos a un eje que va a servir como eje de giro o pivote. Y ese eje de giro lo vamos a elegir acá donde está el borde izquierdo del primer ladrillo. ¿Cuál será la razón de elegir el borde de este ladrillo como eje de giro? Pues elegimos este eje porque es a partir de este eje en donde los ladrillos se van a voltear. Imagínenlo, a partir de este eje los ladrillos comienzan a voltearse. Entonces, a partir de este eje se pueden medir los brazos de palanca. Para medir los brazos de palanca vamos a indicar acá algunas medidas, algunas cotas como se les llama técnicamente, que nos van a indicar cuál es la distancia desde ese eje a los pesos que están accionando. Y también, por supuesto, la distancia del eje a la fuerza normal. Tenemos que indicar esas distancias porque esos son los brazos de palanca que nos servirán para la ecuación de momentos. Ahora, ¿cómo determinamos esas distancias? Es un poquito abstracto porque no hay datos numéricos. Si ven el dibujito y la información del problema, solo me dan datos literales, arbitrarios, distancias X, longitud del ladrillo L, pero aún así, el álgebra es tan bonita que nos permite manipular estas cantidades aunque no sepamos cuáles son sus valores. Ese es el potencial que tiene el álgebra. Entonces, volviendo acá, podemos determinar las siguientes distancias. Comencemos con el peso del ladrillo número 2, el que está en medio. Fíjense que el brazo de palanca, la medida que va desde el eje de rotación al centro, es prácticamente la mitad del ladrillo. Véanlo por un momentito. Va a ser exactamente la mitad del ladrillo. Del eje a donde actúa el peso, ahí tenemos exactamente la mitad, porque este puntito es la mitad de todo el ladrillo. ¿Y cómo representamos la mitad del ladrillo? Si el ladrillo mide L, la mitad se obtiene dividiendo L entre 2. La mitad de cualquier cosa se obtiene dividiendo la cosa entre 2. Entonces acá esta medida o este brazo de palanca va a ser L medios. Repito, eso es lo bonito del álgebra porque nos permite manipular cantidades aunque no conozcamos directamente sus valores. Entonces, L medios. ¿Cuál será el brazo de palanca en el ladrillo número 3? Pues tenemos desde la orilla para donde actúa la fuerza del peso, L medios, la mitad del ladrillo. Y este pedacito que está a la izquierda no es más que X, lo que el ladrillo se corre. Tenemos entonces la distancia X, lo que el ladrillo se corre, más la mitad de lo que mide. La distancia X
más la mitad del ladrillo. Eso quiere decir lenguaje matemático. La distancia que se corre el ladrillo más la mitad de lo que mide el ladrillo. Eso sería el brazo de palanca acá arriba. X más L medios. Recomiendo cuando vean el video de esta clase que le pongan pausa y que reflexionen un poquito sobre esas medidas para que las entiendan correctamente, porque hay que entender el lenguaje, hay que entender el significado de los símbolos para poder entender las siguientes etapas en el desarrollo del problema. Ahora, nos falta el brazo de palanca que hay desde el eje de rotación hasta donde está la fuerza normal. ¿Cómo podemos determinar esa distancia? Pues veamos, esa distancia se puede determinar de una manera muy sencilla si yo indico la medida que tiene el ladrillo número 2. Agregando esa medida va a ser muy fácil deducir ese brazo de palanca. Esta última cota que agregué acá es la longitud de un ladrillo. Entonces esto es L. Y esta medida que está acá es la longitud del ladrillo menos esta pestañita que está aquí. Este espacio, repito, es la longitud de todo el ladrillo menos la pestañita que sobresale el ladrillo número 2. Esta pestañita que aparece acá también es la misma. Pero esa pestañita que sale acá es lo que el ladrillo se mueve en este lado. Y eso es X. La distancia que se mueve el ladrillo a la derecha es exactamente igual a la pestañita que se forma en el lado derecho. Entonces, el brazo de palanca es L menos X. La longitud del ladrillo menos la pestañita que está aquí que mide X. L menos X. Ahí tenemos entonces ya determinados los brazos de palanca para las tres fuerzas. La fuerza del peso en el ladrillo 3, el peso en el ladrillo 2 y la fuerza de reacción normal que se genera a causa de la acción de los pesos. Teniendo ya los datos necesarios, podemos pasar al siguiente paso que es nuestras ecuaciones de equilibrio. Generalmente en la mayoría de problemas las ecuaciones de equilibrio se pueden usar en diferente orden. Primero podría aplicar las ecuaciones de equilibrio traslacional, sumatoria de fuerzas, y luego la ecuación de equilibrio rotacional, sumatoria de momentos. Dependiendo de los requerimientos del problema, el orden en que se escriban ese conjunto de ecuaciones puede variar. En este nos conviene ahorita escribir la ecuación de equilibrio traslacional, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan hacia abajo. Primero vamos a aplicar esa ecuación de equilibrio traslacional. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan hacia abajo. Veamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan para arriba? Solo la normal. Entonces escribo acá N, la normal. ¿Qué fuerzas actúan hacia abajo? El peso de los ladrillos 2 y 3. El ladrillo número 1 no entra en juego porque recuerden que el ladrillo número 1 en ningún momento va a experimentar un volteo. Los únicos ladrillos que pueden voltearse son el 2 y el 3. Entonces las fuerzas que van hacia abajo se deben al peso de esos dos ladrillos. El peso del ladrillo número 2 más el peso del ladrillo número 3. Pero esas dos letras son iguales. Si yo tengo una W y le sumo otra W, me da 2 veces W. Por lo tanto, la normal es igual a 2 veces el peso. Y esta ecuación la voy a etiquetar como ecuación número 1. La fuerza normal es igual a 2 veces el peso para equilibrar. Eso es lo que quiere decir. La fuerza que va para arriba tiene que equilibrar al doble del peso de un ladrillo. Ahora nuestra ecuación de momentos. La sumatoria de todos los momentos positivos con respecto a este eje, al eje que tenemos acá dibujado, démosle un nombre para poder hacer la referencia en la ecuación. Llamémosle eje Z, por ejemplo. La sumatoria de todos los momentos positivos con respecto al eje Z tiene que ser igual a la sumatoria de todos los momentos negativos con respecto al mismo eje. Cuando decimos que tiene que ser igual es porque debe permanecer en equilibrio.
debe estar en equilibrio. ¿Cuáles son los momentos positivos y cuáles negativos? Tenemos que identificarlos. Entonces nos vamos acá al eje vertical y a partir de aquí vemos qué tipo de momento producen las diferentes fuerzas. El peso de los ladrillos, por ejemplo, va hacia abajo, entonces con respecto a este eje, el peso tiende a producir un momento giratorio en sentido horario. Entonces el momento producido por los pesos van a tener este sentido horario y por lo tanto negativos. Ahora, la normal tiende a producir un momento positivo o antihorario. La normal va a intentar producir un volteo en sentido positivo. Entonces, su momento será positivo. El momento de las dos fuerzas debe ir en el lado derecho de la ecuación, mientras que el momento de la normal debe ir en el lado izquierdo. Comencemos con el momento de la normal. Fuerza por brazo de palanca. Cuando ya tenemos este diagrama de cuerpo libre bien elaborado, es muy fácil trasladar la información de aquí a la ecuación. Entonces, el momento de la fuerza normal es fuerza normal por brazo de palanca, que es L menos X. Entonces, el momento va a ser N, la fuerza por brazo de palanca, que es L menos X. Ahora, el momento que producen los pesos. El peso del ladrillo número 3 produce un momento de W, que es el peso del ladrillo, por el brazo de palanca, que es X más L medios. X más L medios. Más. Ahora, el momento que produce, con respecto al eje Z, el momento que produce el peso del ladrillo 2. Peso por brazo de palanca, pero el brazo de palanca es L medios. Entonces, el momento es W por L medios. Y ya no hay más fuerzas, con esa nos quedamos y a partir de esta ecuación empezamos a simplificarlo. Porque recordemos que en la descripción del problema dice que nos piden hallar el máximo valor para X. Entonces lo que necesitamos resolver es X. Tenemos que hallar el valor para esa variable. Y esa X aparece acá, pero aparece en ambos lados de la ecuación y está distribuida en esos paréntesis. Tenemos que eliminar los paréntesis, simplificar un poquito. Luego, aislar los términos que tienen a la X y de alguna manera algebraica despejar la X para que quede solita. Todo ese proceso ya pertenece a las técnicas vistas en el tema de ecuaciones lineales, ecuaciones de primer grado, el capítulo 1 en el libro de texto. Entonces, primero eliminamos los paréntesis. ¿Cómo elimino un paréntesis? Aplicando la propiedad distributiva, o sea, multiplicar el elemento que está afuera por todos los elementos que están dentro del paréntesis. N por L, NL, más por menos, menos. N por X, NX, igual. En el otro lado lo mismo, propiedad distributiva, W por X, WX. Más por más, más. W por L medios, me puede quedar más bonito de esta manera. W por L dividido entre 2. La mitad de WL. Eso quiere decir, W por L medios es lo mismo que W por L dividido entre 2. Más W por L medios, otra vez me queda W por L dividido entre 2. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar un poquito para ir despejando la X. Bien, acá, por ejemplo, esta parte, W por L dividido entre 2 más W por L dividido entre 2. ¿Cómo hacemos para simplificar esa suma? Fíjense que acá tenemos la mitad de esta cosa que está acá arriba. Entonces, esta es la mitad de un número. Y acá tenemos la mitad del mismo número. Tenemos la mitad de un número, la mitad del mismo número. ¿Qué se obtiene cuando se juntan esas dos mitades? Se obtiene el número entero. Entonces, esos dos términos, voy a escribir esto nuevamente. Esos dos términos sumados me va a dar sencillamente W por L. La mitad de WL más la mitad de WL sencillamente me da WL, que es el entero. Ahora, N por X negativo se va al otro lado para ir empezando ya a agrupar los términos que tienen X. N por X negativo se va al otro lado. Si aquí resta, allá pasa a sumar. Mientras que W por L aquí suma, aquí pasa a restar. Entonces escribimos N por L menos W por L es igual a W por X. N por X que resta viene aquí a sumar N por X.
El desarrollo de este problema requiere un proceso algebraico un poquito extenso, pero sirve como ejercitación. Eso es importante también, ejercitarse en la solución de problemas, porque eso ayuda a desarrollar más ideas en próximos problemas. Ahora acá, propiedad distributiva, pero aplicada a la inversa. Si yo tengo un elemento que se repite en ambos términos, ¿para qué tenerlo repetido? Mejor lo escribo solo una vez y en un paréntesis escribo los elementos que no se repiten. N menos W. Esa es la propiedad distributiva, pero a la inversa. Cuando yo tengo un elemento que se repite en una suma o en una resta, pues mejor lo escribo solo una vez. Y dentro del paréntesis escribo los elementos o términos que no se repiten. En el lado derecho hacemos lo mismo, porque vean que la X aparece en ambos términos. Entonces, para no tenerla dos veces, escribo solo una y en un paréntesis los términos que no se repiten. Y de ahí ya podemos despejar la X. ¿Cómo me quedaría despejada la X? Pues el paréntesis que contiene a la suma de W más N multiplica. Eso pasa a dividir a este término de acá. Entonces voy a dibujar acá mi línea de división. En el numerador va a estar L más N menos W y en el denominador va a estar W más N. Y esta sería la ecuación número 2. ¿Por qué número 2? Porque ya anteriormente hallamos la ecuación número 1 en el cálculo del equilibrio traslacional. Fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. Llegamos a esta ecuación que dice que la normal vale 2 veces el peso de un ladrillo. Esa fue la ecuación 1. Y gracias a la ecuación de momentos obtuvimos una ecuación número 2. ¿Y para qué me servirán esas dos ecuaciones? Pues esas dos ecuaciones me sirven para poder eliminar entre ellas, eliminar el valor de la fuerza normal y que me quede un resultado para X más simple. Porque vean que aquí X depende de L, X depende de W y X depende de N. X depende de esas tres cantidades. Entonces, si combino la ecuación 1 con la ecuación 2, puedo obtener una expresión para X que no dependa de tantas variables. Entonces, la última parte sería la combinación de estas dos ecuaciones. Por lo tanto, X va a ser igual a L, paréntesis, luego viene N menos W. Pero N, ¿cuánto vale en la ecuación 1? N vale 2W. Entonces, es lo mismo que escribir 2W menos W. ¿Todavía se ve en la cámara? Sí. Dividido W más N, pero N es 2 veces W. Entonces aquí escribo W más 2 veces W. X, simplificamos, L paréntesis, 2W menos W, me queda solo una W. Y abajo tengo una W y le sumo 2W, me da 3 letras W. ¿Y qué le va a suceder a la letra W? Se va a cancelar. Esto se elimina. Porque la misma literal también es una propiedad algebraica. Si yo tengo dos cantidades repetidas, una en el numerador y otra en el denominador, se puede prescindir de ellas cancelándolas. Y ahí se ve claramente ya cuánto debe valer X. Ahí se puede apreciar ya cuál debe ser el valor máximo de X para evitar que estos ladrillos se volteen. Conclusión, la voy a escribir en este lado para que quede más claro. Conclusión, como hacemos en la mayoría de problemas, por lo tanto, la máxima distancia a la que podemos mover estos ladrillos sin que se volteen es L tercios, que es lo que nos queda ya después de eliminar la W. ¿Qué significa esto? Significa algo muy sencillo, curioso, interesante y bonito también, porque fíjense que la distancia X a fin de cuentas va a depender de la longitud que tengan los ladrillos. La máxima distancia a la cual podemos correr esos ladrillos antes de que se volteen, la máxima distancia es la tercera parte de lo que mide un ladrillo. Eso quiere decir, la tercera parte de lo que mide un ladrillo. Por ejemplo, si el ladrillo midiese 30 centímetros, entonces la máxima distancia a la cual yo debo correr los ladrillos sería 10 centímetros.
porque 10 centímetros es la tercera parte de 30. La tercera parte de la longitud de los ladrillos. Si los ladrillos midiesen, por ejemplo, 60 centímetros, la tercera parte de 60 sería 20. Entonces yo podría correr esos ladrillos 20 centímetros. Miren qué interesante porque la distancia X está en función de la longitud de esos ladrillos. Y así es como terminamos, así es como llegamos a la solución de este problemita.